Brevemente les voy a comentar quiénes somos. Somos una empresa aquí en México, estamos como Isocindu, que es una colaboración entre Isopan, que es una empresa italiana con más de 50 años de experiencia en la fabricación del panel aislado, y Sindu, que es una empresa venezolana, que es uno de los mayores proveedores de materiales de construcción en Centro y Sudamérica. Actualmente en Latinoamérica tenemos presencia en 8 países. A nivel global tenemos 5 plantas de fabricación y somos el segundo mayor fabricante de panel aislado a nivel mundial. Entonces, es brevemente lo que les puedo comentar de Isocindu y la trayectoria que tenemos actualmente en México. Justo como les decía hace un momento, digo, Isocindu es un fabricante de panel aislado con un alto desempeño térmico, y también, pues bueno, tenemos distintas ahí reacciones a fuego, distintas espumas con las que se pueden fabricar, y pues bueno, también una amplia disponibilidad de colores y acabados que hay en cuanto a las soluciones que se puedan presentar en sus proyectos. Ya entrando a tema, ¿qué es lo que vamos a conocer? En este webinar, brevemente les comento que vamos a hablar sobre el boom que hay actualmente, el boom del hub digital en México, los desafíos críticos que hay detrás de un data center, la tecnología y soluciones para estos desafíos y el impacto estratégico que tiene esto en el negocio propiamente para las empresas que están instalando sus data centers actualmente en México. Entonces, ya entrando en el tema del boom del hub digital, tenemos como México somos el epicentro de infraestructura digital entre Latinoamérica y Norteamérica. Esto, pues bueno, principalmente, ¿no? Por la posición geopolítica que actualmente tiene México. También el nearshoring, este efecto de empresas que se están posicionando aquí en el país precisamente por la cercanía que tenemos con Norteamérica. Y bueno, esto nos ha llevado la mezcla de estos factores pues, a que hiperescaladores o empresas de gran nivel como podrían ser Microsoft, Amazon, Oracle, Google, por mencionar algunas, se estén posicionando aquí en México y encuentren atractivo, ¿no? El posicionar data centers en la República Mexicana. Entonces, pues, esto nos lleva a que se estima que vamos a tener 18.1 billones de dólares de inversión directa entre 2025 y 2030, ¿no? De infraestructura que se va a colocar aquí en México. También reposicionamiento de algunas empresas por los factores que les comentaba previamente. Se estima que entre este periodo de 2025 a 2030 se estarían instalando lo que son más de 100 centros de datos aquí en México, en distintas zonas de la República. Sin embargo, pues bueno, hay una gran demanda, ¿no? Por lo mismo que se requiere más de 1 gigavatio de energía para satisfacer la demanda de data centers que va a haber. Entonces es un desafío importante y donde Isocindu, ¿no? Podría presentar un alto valor a este tema de eficiencia energética. Y esto nos llevaría a que se estima que también haya al menos más de 28,000 empleos, ¿no? Que se pudieran generar en el sector de la construcción. Entonces, pues, esto para la infraestructura física y el equipamiento o la relocalización que tendrían estos mismos empresas aquí en México propiamente. Siguiente slide, por favor. Justo lo que les comentaba hace un momento en cuanto a la demanda energética, actualmente hay una capacidad instalada de cerca de 300 megawatts o megavatios también en cuanto a energía eléctrica que se podría disponer, ¿no? Sin embargo, pues, bueno,
como los data centers requieren un alto consumo energético, hay una inversión anunciada de 700 megawatts para los próximos años, lo cual, pues bueno, es un desafío importante, ¿no? Para los desarrolladores y diseñadores de parques industriales, principalmente, pues bueno, porque también estos obedecen a un cronograma muy estricto en cuanto a construcción y, pues bueno, antes de que se instalen, pues bueno, se tienen que garantizar ciertas condiciones en cuanto a demanda energética, que es lo que pues, bueno, pudiera demandar un data center y pues, bueno, este mismo alto consumo energético. Pero los desafíos también que encontramos está el tema de potencia, en cuanto justo a lo que les comentaba hace un momento en la potencia energética. La refrigeración, por el mismo uso que se le da a los data centers y las actividades que se generan ahí dentro, el tiempo de ejecución y el cumplimiento en cuanto a normatividad ambiental, ¿no? Que se pudiera tener. Entonces, ya entrando un poquito en detalle en tema de potencia, pues bueno, tenemos que un rack o un armario de un servidor pudiera consumir entre 5 y 8 kilowatts, perdón, de energía. Entonces, pues bueno, si esto lo vamos traduciendo a lo que les comentaba hace un momento de los 700 megavatios que se van a construir o que se plantea la inversión, estamos hablando de que esa capacidad que se va a instalar, que se está construyendo, equivale a satisfacer la demanda energética de una ciudad de cerca de 2.4 millones de habitantes. Como dando un ejemplo más cercano, pudiera ser la ciudad de Tijuana, que tiene una población similar, se estaría satisfaciendo esa demanda energética para esa ciudad, o incluso un estado como el de Tabasco, también se estaría brindando, ¿no? Esa capacidad energética como para un estado completo, ¿no? Entonces, esa es la importancia que se tiene en cuanto al uso de la energía. Entonces, pues bueno, gran parte de esta energía que se utiliza es para la refrigeración de los mismos equipos o racks que hay internamente dentro de los data centers, ya que, pues bueno, al estar en movimiento y requerir una demanda energética, también pues, bueno, tienen generación de calor. Por lo tanto, es importante, ¿no? Que se mantengan refrigerados para, bueno, satisfacer una continuidad del servicio. Y esto, pues bueno, al final obteniendo una buena eficiencia en cuanto al tema de refrigeración, se puede tener un impacto directo en la facturación de energética y pues bueno, al final esto eh, tiene un beneficio, ¿no? En el ahorro energético que al final viene o se traduce en rentabilidad para la empresa que se está localizando o está localizando el data center actualmente en México, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene esto en cuanto a la envolvente? Pues bueno, que evitar o mitigar lo que son las fugas térmicas de temperatura, o sea, es decir, contener en medida de lo posible la temperatura que viene del exterior hacia el interior y por lo tanto también la temperatura interior, que en este caso de los cuartos de cómputo, donde se requiere una temperatura muy baja, pues es importante, ¿no? El mantener esa alta eficiencia térmica en la misma envolvente. Entonces, también como otro dato importante, ¿no? Justo como son equipos que consumen energía eléctrica o equipos electrónicos, es importante, ¿no? La selección adecuada de tipo de material que se va a colocar en la misma envolvente, porque es importante evitar ahí puntos de condensación, que esto podría, pues bueno, generar impactos importantes, ¿no? En cuanto a la interrupción de la operación de la información que se tiene en un data center, ¿no? Entonces, esa es la importancia, perdón. Y en tema de refrigeración, actualmente, ¿no? En gran medida de los sistemas de refrigeración que se utilizan, eh, hay dos sistemas, ¿no? Que es principalmente aire y agua, ¿no? Donde actualmente en mayor proporción se utilizan chillers enfriados por aire para mantener los sistemas. Sin embargo, pues, bueno, estos requieren un alto consumo energético para, bueno, mantener esas temperaturas bajas.
También, bueno, ya platicando un poquito más a detalle en cuanto a la carga térmica que podría tener, dependiendo de la ubicación del proyecto, podemos ver esta tabla donde podemos ver el ejemplo de un muro de concreto que a distintas temperaturas se puede traducir que tiene mayor flujo de calor o carga térmica en un área determinada a las distintas temperaturas, ¿no? Y por ejemplo, si mantenemos o colocamos un IMP, que es un Insulated Metal Panel, vamos a tener un aislamiento constante, ¿no? Una menor carga térmica sobre la superficie del muro que estamos colocando de ejemplo. Entonces ahí es donde se demuestra el impacto que llega a tener este tipo de soluciones de alto desempeño térmico en comparación de un sistema tradicional. También otro escenario importante, ¿no?, que les comentaba es el tiempo de ejecución. Actualmente hay un vacancy rate de menor al 2% en cuanto a disponibilidad de espacios para la ubicación de este tipo de data centers que cuenten con la infraestructura necesaria para precisamente la operación, ¿no? Hablando de energía, hablando de fibra óptica, de bueno, los distintos sistemas, ¿no? De abastecimiento de agua y todo lo que llega a requerir un data center y un parque industrial. Entonces, tenemos el reto también de los tiempos de ejecución de un sistema tradicional contra un sistema prefabricado, donde pues, bueno, ahí es donde también se obtiene, aparte de la eficiencia térmica del material, obtenemos mayores tiempos de ejecución en la obra, ¿no? Entonces, esto también es de vital importancia para los proyectos que se están posicionando actualmente en México, por lo mismo de que requieren un inicio de operaciones demasiado rápido para la, el posicionamiento aquí en México. Entonces, también los problemas que se encuentran actualmente en esto, pues es que este tipo de proyectos requieren una alta especificación de los materiales, o sea, quiere decir un alto desempeño, ¿no? Entonces, esto también nos tenemos que ajustar a los cronogramas que son bastante estrictos en cuanto a la llegada de los equipos, vaya, de los equipos de cómputo que se van a utilizar y por lo tanto, pues bueno, se necesita que ya esté la infraestructura física o la envolvente colocada en sitio, pues bueno, para empezar a recibir los equipos. Entonces, también se requiere mano de obra especializada y sistemas de construcción con una alta eficiencia. Y pues bueno, ya también si en un futuro se desea hacer la expansión de esa misma nave industrial, también podría ser pues bueno, de una forma más eficiente con este tipo de soluciones prefabricadas. Aquí sí ponemos un ejemplo en esta gráfica que podemos ver de un sistema tradicional contra un sistema prefabricado. Podemos ver en un cronograma como este ejemplo de 10 meses, podemos ver que un panel aislado puede construir la envolvente de la edificación en cerca de 3 meses, a comparación de un sistema tradicional que pues, bueno, pudiera tomar cerca de 4 meses. Sin embargo, pues bueno, este requiere otros procesos adicionales, como puede ser bueno, nada más se requiere la impermeabilización de los mismos por el tema de evitar que como ya hay ingreso de agua, ¿no?, que es perjudicial para los equipos que hay en el interior. También, si se le va a colocar algún sistema de aislamiento, llevaría un determinado tiempo y pues bueno, ya el acabado final que se le pudiera dar, ¿no? Entonces, ya trasladado al tema del sistema de panel, pues bueno, podemos ver que es muchísimo más rápido, también como les comentaba al inicio de la presentación, tenemos disponibilidad de colores, calidades de acero, para las distintas ubicaciones que pudieran tener en dado momento los data centers, y adicional, pues bueno, contamos con sistemas de certificación como el FM Approve, que es el tema de reacción a fuego que se pudiera tener en dado momento en este tipo de elementos, que ya un poquito más adelante Pablo nos va a ayudar a mencionar sobre eso. Siguiente, por favor.
Entonces, pues bueno, ya dando los beneficios, ¿no? Que puede ofrecer ISOCINDU como con esta solución de panel aislado, pues bueno, es básicamente que se van a evitar los retrasos, ¿no? Principalmente por los tiempos de entrega que actualmente tenemos y ya esto traducido a tema de eliminar ciertas etapas de trabajo. También contamos con certificados de calidad y pues bueno, esto es por la misma modularidad del sistema, pues bueno, podemos hacer soluciones con con mucha eficiencia, ¿no? En cuanto al uso del tiempo. Muy bien. Yo les voy a hablar un poquito más sobre los desafíos críticos de la construcción, pero en este caso en el cumplimiento ambiental. Durante varios años las industrias o las grandes industrias pues se han encargado o su objetivo era consumir, ¿no? Hoy por hoy existen diferentes compromisos como el compromiso ESG, que es un compromiso social de medio ambiente y de gobernación, en donde hay varios acuerdos que buscan proteger un poco el medio ambiente. Por ejemplo, la reducción de huella de carbono o el net cero, el PUE, que más adelante les voy a hablar un poquito, que es un indicador muy interesante sobre cómo el edificio contribuye a este tipo de cumplimientos ambientales. Y bueno, la huella de carbono, ¿no? Que como les decía, tiene que ver con la reducción o el net cero. Todas las empresas grandes hoy por hoy están buscando esta net cero, sobre todo porque es un tema delicado, ¿no? El tema del ambiente hoy por hoy es un tema que todo mundo estamos buscando contribuir. Bueno, ¿qué es el PUE? El PUE tiene que ver con la eficiencia en cómo tú utilizas la energía o la potencia de tu nave o de tu industria con respecto a tus data centers, ¿no? Un PUE alto, como por ejemplo de 1.6, quiere decir que tiene una alta pérdida energética, porque la energía que tú deberías consumir para tener operado tu data center lo tienes que utilizar exclusivamente para el enfriamiento. Una meta de eficiencia alta, las grandes compañías igual, Amazon, lo que están buscando es tener más o menos una media de 1.08 y 1.9, pero ya una meta de eficiencia alta tiene que ver con un PUE de 1.3. Quiere decir que el 1 es el valor en el que se utiliza para operar el data center y el punto 3 es la energía que se dedica a solamente enfriarlo y ayudar a que operen los data centers. Esta es una tabla y una comparativa de cómo es el promedio que las compañías o los data centers tienen de un PUE de 1.6. Si se fijan, la energía útil que se utiliza de uno es más o menos igual. Aquí lo que es interesante es la gráfica en el color anaranjado que tiene que ver con el desperdicio. Con qué tanta energía, con qué tanto poder de mi nave necesito yo para tener mi espacio o mis data centers funcionando sin que esto se sobrecaliente. Ahora bien, la huella de carbono, que es un tema también ambiental fuerte, el panel de nosotros, como es de poliuretano, tiene un alto porcentaje de reutilización. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que tú puedes tomar el panel de una nave, puedes desinstalarlo y volverlo a instalar en algún otro lugar sin ningún problema. Y además ayuda a disminuir el impacto que tiene la huella de carbono o el CO2 en el ambiente. ¿Me ayudas a cambiar de diapositiva? Ok. Excelente. Entonces, la huella de carbono, si se fijan, ¿cómo es que impacta la huella de carbono con el concreto, con el panel aislado? Pues tenemos una diferencia abismal, ¿no? La huella de carbono más o menos tiene un impacto de kilogramos de CO2 por metro cuadrado de 100 contra el panel aislado que es de 15. Además, el panel aislado nos ayuda a poder hacer sitios o áreas verdes, ayuda también a eliminar centros de CO2 y ayuda también en lo que les comentaba, ¿no? Un poquito con el tema del reciclaje del material para poder utilizarlo con otra nave. Muy bien, bueno, ya vimos, Oreb dio una gran introducción para ver que hoy por hoy la columna vertebral de la infraestructura tecnológica moderna pues van a ser los data centers. La creación de estos espacios es importante señalar que no solamente es que tú compres tus computadoras y las pongas en un lugar. Tiene que ver con un completo o con un
proceso complejo de diseño, construcción y gestión durante la operación. En los próximos años vamos a ver un boom, sobre todo en América Latina, de este tipo de data centers grandes, porque cumplimos con ciertos requerimientos, con ciertas características que se necesitan para la instalación. Y bueno, ¿cuál es la gran respuesta a estos sistemas de construcción para data center, para cubrir los desafíos que ya vimos? Sin duda alguna, el panel de poliuretano. Bueno, ¿y por qué? Lo vemos aquí en la tablita, ¿no? Tenemos ahorros energéticos hasta de un 60% en enfriamiento. Este ahorro lo vemos a largo plazo sobre todo y tiene que ver con la envolvente de tu edificio, en este caso el panel, ¿no? Estamos hablando, como decía Oreb, que los grandes data centers de hoy por hoy, como Amazon, ChatGPT, utilizan módulos que consumen hasta 200 kilowatts de energía, que más o menos 200 kilowatts, estamos hablando del promedio de uso de una población de 300,000 habitantes. Entonces es importante que tengamos un envolvente que pueda proteger este tipo de energía o que pueda ayudar a tus sistemas de enfriamiento a trabajar. Va de la mano con el valor de aislamiento. Mientras tú tengas un más alto valor R o valor de aislamiento, mejor va a ser tu envolvente. Nuestro panel más o menos tiene un valor de entre 7.1 y 7.6 de valor R. Quiere decir que ayuda a mantener la temperatura en un ambiente o en un lugar o en un cuarto donde necesitas tú tener temperatura controlada. Ahora, otra de las grandes ventajas que tiene fabricar con paneles tipo sándwich, bueno, es que tenemos resistencia al fuego de hasta 2 horas. Esto lo podemos ver sobre todo en sistemas de lana mineral o lo podemos ver en sistemas compuestos, que esto traducido a alguien que va a poner una nave industrial, pues es una protección contra tu inversión, ¿no? Tener este tipo de sistemas con resistencia contra el fuego te ayuda de cierta manera, o sea, tener tranquilidad a que si en algún momento por el calor o la temperatura que se genera de estos data centers, pues no le va a pasar nada a tus equipos o vas a poder contener más rápido el tema de conatos de incendio. Y la modularidad, que esto es bien importante. Si se fijaron, uno de los grandes desafíos era tener instalaciones de data center en un periodo menor de tiempo. Esto lo vemos sobre todo en el panel porque podemos reducir hasta el 50% de tiempos de ejecución durante la instalación y no solamente durante la instalación, sino también durante los tiempos de entrega. Tenemos un sistema muy eficiente para poder hacer tiempos de entrega y el panel, modularmente hablando, ayuda bastante a poder reducir todo el tema de la instalación ya una vez que tengas todo tu elemento en obra. Bueno, y después de ver la solución del panel, yo como cliente, ¿cómo me garantizas o cómo sé que sí cumple con esas características que me está diciendo? Bueno, pues porque el panel, nuestro panel está certificado ante las más rigurosas entes de certificación, vaya la redundancia, del mercado, ¿no? Hoy por hoy tenemos una protección contra el fuego en Europa con la lana mineral sobre todo, de A2S1D0. Este número es bien importante. El A2 lo que quiere decir es que tu elemento no contribuye absolutamente nada contra el fuego. O sea, si hay un conato de incendio, el elemento, en este caso la lana de roca, pues no va a contribuir para absolutamente nada, ¿no? Además, tenemos certificaciones como Factory Mutual, que bien comentaba Aurel, que lo que hacen es testear el panel en diferentes características como fuego, como capacidad de carga, que dan un certificado o avalan que el panel cumple con ciertos requerimientos. Tenemos una evaluación de ICC, que más adelante voy a profundizar sobre este tema. Estos dos puntos son como las certificaciones que tenemos de producto. Además, tenemos certificaciones de sistema. Las certificaciones de sistema se conocen como ISO, todo el mundo ha escuchado hablar de ellas, y lo que garantizan es que tienes tú un sistema que da repetitividad a tu proceso, ¿no? O en este caso, en pocas palabras, es que tú vas a recibir siempre el mismo material porque se basa en el mismo estándar. Tenemos diferentes certificaciones ISO, tenemos certificación ISO 9001, que es de calidad, 14,000, 45,000, y además tenemos una declaración de medio ambiente. Esto es un plus. También vamos a indagar un poquito más adelante, pero es un plus que tienes tú contra un envolvente o contra un material que tú utilizas para la construcción. El EPD ayuda o abre la puerta también para tener una certificación de edificio LEED. LEED igual lo voy a explicar un poquito más adelante, le estoy dando la introducción, pero viene con este boom que tienen hoy por hoy, no todas las edificaciones, perdón, además como los data centers, pues para tener un edificio verde, un edificio que no impacte en el medio ambiente.
Bueno, pues como les platicaba hoy por hoy, el principal desafío que tienen los data centers en todo el mundo va a ser equilibrar la velocidad de la transformación digital, que va a pasos agigantados, con la capacidad de la infraestructura o de expansión de la infraestructura. ¿Qué quiere decir? Que esto no implica solamente la construcción de centro de datos, sino garantizar que los recursos necesarios para hacer los centros de datos, pues no afectan, ¿no? O no van a tener un impacto medioambiental. Entonces, en ese ámbito o en esa liga tenemos el EPD. El EPD es una declaración ambiental de producto. ¿Qué quiere decir? Bueno, es un estudio que se hace para medir el impacto ambiental que tiene un producto con respecto a su fabricación o a su tiempo de vida. Estos estudios incluyen valores cuantitativos. Quiere decir que no es algo que se inventa, no es algo que se explica nada más, sino es algo que se tiene que demostrar, se hace por un ente externo y es uno de los puntos importantes que hay que tener en cuenta cuando tú estás buscando, por ejemplo, una certificación LEED o estás buscando una envolvente o una certificación green, porque da seguridad. Al final del día da seguridad, son datos que son completamente transparentes y lo que les comentaba es que como es voluntaria, o sea, es un plus a tu edificio porque pues no todos los sistemas de construcción lo tienen. Como les platicaba, en este mismo sentido de las cuestiones ambientales, el panel o ayuda o interviene con la certificación LEED. Recordemos que la certificación LEED es un reconocimiento a nivel global, o sea, todo el mundo lo avala, para los edificios sostenibles. Básicamente mide qué tan verde o qué tan sostenible es tu edificio desde la parte de diseño, construcción, operación, mantenimiento, todo lo que tiene que ver con la operación y se basa en puntos o créditos. Nosotros intervenimos en 5 categorías o el panel interviene en 5 categorías de 9 que ayudan a tener la certificación de un edificio en sistema LEED. Por ejemplo, un proceso integrativo, en sitios sostenibles, en energía y atmósfera, materiales y recursos y en la calidad del ambiente interno. Por favor. Ahora bien, ya vimos un poco el background de cómo es que el panel aporta o ayuda a los data centers en el tema ambiental. Bueno, y las otras características, Renata, del panel, ¿en dónde quedan? Nosotros tenemos diferentes evaluaciones y certificaciones con laboratorios, sobre todo de Estados Unidos, que apoyan o ayudan a tener como un background general del material. Uno de los más importantes que tenemos actualmente es el reporte ESR de un laboratorio que se llama ICC. ICC lo que hace es una evaluación técnica del panel que puede englobar desde la parte de resistencia al fuego hasta propiedades mecánicas. Este tipo de evaluaciones son sumamente importantes porque ayudan a la gente que se encarga de hacer los diseños de naves a saber que cumplen con las regulaciones de construcción. Siguiente, por favor. Ahora bien, otra de las grandes ventajas o otra de las grandes características que tiene el material y que ayudan a los centros de investigación o por sus características, pues es el núcleo. Actualmente manejamos diferentes tipos de núcleo. Por ejemplo, tenemos la espuma PUR, una espuma de poliuretano que tiene una densidad promedio de 40 kilogramos por metro cúbico. Se obtiene de mezclar isocianatos o MDI con polioles y su ventaja de aislamiento, porque tiene un muy buen aislamiento, tiene que ver con el gas o con el agente espumante que utilizamos pues, para hacer la crecida de la espuma. El siguiente es el PIR. El PIR tiene la gran diferencia con el PUR de que la densidad es mayor, es de 42 kilogramos sobre metro cúbico, es un poquito más rígida y la gran diferencia que tiene es que tiene resistencia al fuego. ¿Vale? Y el que sigue es lana mineral. La lana mineral es un material inorgánico que se basa en fibras de lana de roca o en roca, ¿no? Es como si tú tuvieras ahí una piedra, por hacer un ejemplo rápido. Este tipo de elementos son muy innovadores, sobre todo en este tipo de data center, la espuma PIR, la lana mineral, porque tienen resistencia al fuego. Quiere decir que cuando tú lo instalas y por la demanda que tienen estos data centers, pues tienes seguridad de que si en algún momento por la temperatura o por el calor o por si algo falló en tu sistema de enfriamiento, tienes seguridad en que no va a ser una pérdida, por ejemplo, de decir algo, una pérdida total del edificio, ¿no? Vas a poder contener el fuego o los conatos de incendio en cierta área.
Siguiente, por favor. ¿En dónde podemos nosotros aplicar el material o el panel? Puede ser cubierta, fachada o flat roof. En la cubierta, ¿en qué te ayuda? Bueno, pues tienes una alta resistencia mecánica, es muy ligero el panel y es muy sencillo de manipular. Tiene mucha versatilidad de instalación, puedes hacer diferentes acabados arquitectónicos o puedes aplicarlo de diferentes maneras. Y por las características del acero con el que lo fabricamos, que tiene un recubrimiento de zinc y tiene un recubrimiento de pintura poliéster estándar o puede ser PVDF, tiene una alta resistencia a la oxidación. En las fachadas tiene una alta resistencia térmica, te ayuda mucho a mantener elementos o ambientes controlados. Tiene un bajo costo de mantenimiento, la verdad es que solamente hay que hacer una limpieza periódica para garantizar que no vaya a tener ahí un problema sobre la pintura. Es muy lavable y es completamente higiénico y además por la configuración que tiene, la unión del panel tiene una alta hermeticidad. En los flat roof, que es algo que se está aplicando ya en muchas partes del mundo para hacer cubiertas ajardinadas, pues tienes un gran ahorro estructural, ¿no? Porque al final del día, lo que tú te gastas en comprar un elemento que hay que estar construyendo parte por parte, pues tú lo adquieres en forma de panel que ya contiene todo, ¿no? Ya tiene TPO, por ejemplo, que se utiliza en estos casos, ya tiene el aislante, ya tiene una base, una estructura interna que es el acero. Pues la verdad es que es una muy buena opción para este tipo de casos y tiene una alta resistencia a la abrasión. Como tiene un recubrimiento plástico, ayuda bastante a que no vaya a tener este tipo de problemas. Excelente. Concluyendo y para entender un poquito el resumen de lo que venimos explicando, hay 3 puntos sumamente importantes que hay que tener en cuenta al momento de hacer una construcción y ahora, hoy por hoy, de data centers con paneles de poliuretano. El primero es la certidumbre financiera o la inversión inicial, ¿no? Que tiene que ver con los ahorros que tú vas a tener al momento de hacer una inversión inicial y con los ahorros que vas a tener a largo plazo. Que hoy por hoy sabemos todos que la construcción tradicional es muy volátil, tiene muchos desperdicios, tiene poca eficiencia y tiene otros problemas ahí englobados, ¿no? Que todos conocemos. Y todos sabemos que a largo plazo, sin duda, el panel de poliuretano va a ser una gran retorno de inversión. Va a reducir los tiempos de retorno de inversión que tú tengas en tu envolvente. Además, tienes un gasto o un ahorro operativo o de mantenimiento. Ayuda a reducir el PUE con una envolvente térmica y ayuda a dar o a impactar directamente a todo el tema que tiene que ver con el consumo de energía, ¿no? Todos sabemos que si podemos impactar en el consumo de energía, es un ahorro directo a tu margen de utilidad. Y el último y el más importante que va de la mano con todo el tema que hablamos de certificaciones LEED, pues tiene que ver con el valor de salida o el blindaje del activo, el blindaje del panel, ¿no? Que tiene que ver un tema económico tanto como ambiental. Hoy por hoy, muchas de las megaestructuras que se están haciendo de data center que utiliza Amazon, que utiliza ChatGPT, todo el boom de la inteligencia artificial que se está viendo hoy por hoy, están volteando a ver este tipo de soluciones, de sistemas prefabricados, una, por lo que vimos el tiempo, la reducción de hasta el 50% de la instalación, y dos, tiene que ver con dar un mayor valor de salida de sus edificios en el mercado. Entonces, esto ayuda bastante. Tiene que ver mucho con el cambio, la eficiencia y la nueva mentalidad al momento de hacer sistemas de construcción. Oreb, no sé si quieras agregar algo en esta parte, que creo que es importante para cerrar como conclusión. Bueno, ya justo hablaba, ¿no? El tema de la eficiencia, ¿no? Que se busca para el tema de los data centers precisamente por el consumo energético que puede llegar a generar, ¿no? Y particularmente el tema de refrigeración y obtener una alta eficiencia. Pues bueno, aquí es donde, bueno, con toda la plática, ¿no? Podemos dar el impacto que esos y las soluciones que se fabrican pueden brindar, ¿no? Al tema del aislamiento, particularmente para el tema de también la resistencia al fuego, justo para el tema de seguridad y protección de la información que al final se está guardando en esos data centers, podemos ver el impacto, ¿no? Que también puede tener una solución de lana mineral, ¿no? Y particularmente que ya es una solución prácticamente preaislada,
modular para llegar a instalar y, bueno, allí atacar el tema de la eficiencia en los tiempos de construcción, ¿no? Entonces, lo que me gustaría agregar. También, pues bueno, ahí les había comentado al inicio que había un espacio de preguntas y respuestas. No sé si nos pueden ayudar allá a leer algunas. Sí, sí tenemos algunas. Ahí, por ejemplo, pregunta Fernando Estocco, ¿la resistencia de 2 horas contra el fuego es para todos los espesores o varía con el espesor del panel? En este tipo de resistencias que son altas de 2 horas, sí tenemos una especificación. Generalmente esto se logra con lana mineral, y sí tiene que ver con el espesor del material. Igual te podemos hacer llegar la información, Fernando, pero me parece que es a partir de 4 pulgadas y ya tiene que ver con un sistema complejo, ¿no? Pero te pasamos la información, Fernando. Y igual Fernando pregunta que si tienes algún panel que se puede poner en piso que resista la carga, que puede instalar como piso flotante en data center. Esta pregunta es bien interesante porque al final del día lo que le da la resistencia a tu edificio, más que el panel, tiene que ver con el tema de la estructura del edificio como tal, ¿no? Mientras tú tengas una edificación más robusta, el material va a aportar o va a ayudar a que se tenga cierta resistencia a la carga. Es importante aquí delimitar que el panel no está diseñado para tener resistencias vivas. En general, si nosotros viéramos el panel como una estructura o como un ser humano, tu estructura metálica, todo lo que pones tiene que ver con los huesos, que es lo que te mantiene erguido, y al final el panel sería como la piel, ¿no? O sea, es lo que envuelve el material. Entonces, es importante que cuando tú tengas que ver temas de resistencia mecánica, por ejemplo, hacer un piso flotante, sí pongas más atención en el tema de cómo va a ser tu estructura, más que en cómo va a ser el panel. Pregunta José Moreno, ¿tienen alguna comparativa en costo real? Es decir, un caso de estudio donde se identifique realmente el ahorro aportado durante ciertos años por el tema del valor R en eficiencia térmica contra el gasto en energía para climatizar el edificio. Sí, como tal, ahí Oreb nos ayudó a presentar una tablita bastante interesante. Es un dato muy, muy, muy duro en donde se ve cómo es que el muro de poliuretano tiene cierta resistencia a la carga con respecto o a la pérdida de energía en un envolvente con respecto al concreto. Entonces, ese es como el dato más viable que tenemos hoy por hoy, pues para saber cómo es el ahorro, ¿no? En tema monetario, tal vez expuesto tal cual no lo tenemos, pero te lo podemos hacer llegar, José Moreno, sin ningún problema. Preguntan qué importancia tienen los puentes térmicos para un data center. Una pregunta muy interesante. Al final del día, lo que tú buscas en todos tus edificios y sobre todo en los data centers tiene que ver con que tú puedas mantener tu temperatura de enfriamiento en un lugar o en un cuarto. Si tú tienes, voy a poner como ejemplo el concreto, y lo utilizas para envolver un lugar en donde tienes que refrigerar o en donde tienes que tener una temperatura baja, el problema que vas a tener ahí va a ser pues que la temperatura se va a ir porque los elementos tienen esa capacidad de no retener la temperatura y de salir. Entonces tú vas a tener que, vamos a decirlo en términos prácticos, bajar más el aire para que tú mantengas una temperatura constante. Entonces, el panel lo que ayuda es, una, en el envolvente por el poliuretano a mantener más esa temperatura y dos, por el sello que tiene y por la unión a eliminar puentes térmicos. Los puentes térmicos durante la instalación deben ser sumamente importantes eliminarlos porque si no se tiene sumo cuidado, por ahí tú puedes tener una pérdida de aire o una pérdida de energía y va a hacer que no mantengas tú una temperatura controlada en un envolvente. Por ahí. Yo nada más ahí complementando el tema de los puentes térmicos, digo, aquí también es una pregunta bastante interesante, ¿no? Particularmente si lo comparamos contra otras soluciones de aislamiento, aquí vemos una continuidad por ser un aislamiento rígido, justo lo que comentabas, en las tres soluciones o tres núcleos con los que contamos, ya sea poliuretano, poliisocianurato y la lana mineral, ¿no? Entonces, al ser un aislante rígido,
garantizamos esa continuidad en el aislamiento térmico que puede tener la envolvente y bueno, precisamente por ahí vamos mitigando, ¿no? Tal vez alguna fuga de temperatura que se pueda tener al interior de la edificación. Entonces, pues bueno, justo es por eso el tema que decía de la alta eficiencia térmica que tienen este tipo de materiales, ¿no? Y el alto valor R que también aporta a comparación de otras soluciones de aislamiento que se pudieran encontrar. Pues, bastante interesante la pregunta y no sé si deseas continuar o luego la siguiente. A ver, ¿en qué zonas de un data center se aplica lana mineral y en qué partes se puede aplicar un panel de poliuretano? Digo, aquí, es importante también el segmentar, ¿no? La segmentación de la edificación, particularmente porque muchas veces la lana mineral se puede utilizar para delimitar un espacio, ¿no? Que se esté buscando la protección contra el fuego, ¿no? Por determinado tiempo y no necesariamente en toda la envolvente. Partiendo de ahí, ¿no? Si para un espacio tal vez se requiere una hora de resistencia a fuego y para otro espacio dos, digo, ya de esa forma el fuego ya no va a propagarse y se va a contener y da tiempo suficiente para que los servicios de emergencia y también los sistemas de supresión del mismo data center entren en la institución. Entonces, pues bueno, digo, también esa es la diferencia en qué zona se puede utilizar, ¿no? Tal vez una espuma, como puede ser un poliisocyanurato, seguramente por el tema de aseguradoras se requiere una variante con el FEMA Group. Por lo tanto, pues bueno, ahí tal vez se pueda usar en la zona por así decirlo, de los racks de cómputo, donde pues, bueno, va a ir una temperatura muy baja, tal vez podría haber un riesgo de condensación, lo ideal sería que se calcule el espesor idóneo para tener la temperatura, y bueno, de esta forma pues, podemos ahí utilizar ese tipo de materiales que no presentan absorción, ¿no? A comparación de un material fibroso como la lana mineral, ¿no? Que eso sí llegarán a tener ahí cierta absorción de humedad. Otra pregunta, que si todos los paneles cuentan con la certificación o solo un modelo especial. Y aquí, o sea, sí hay una diferencia entre los paneles que tienen la certificación FM. Yo me gustaría tal vez tú nos complementes esa parte en cuanto a explicar la diferencia, ¿no? De las espumas y la composición de cada una y, pues, bueno, la lana mineral también, que bueno, ya por su naturaleza misma ya tiene una alta resistencia al fuego, ¿no? Que es roca volcánica. Sí, como bien comenta Aurel, tenemos ya diferentes sistemas o diferentes núcleos, ¿no? Nosotros actualmente en planta, los modelos que manejamos, el ISOCOP y el ISOBOX y el ISOPARETE, tienen certificación FM, tienen en todos los espesores y tienen todos los calibres. También la lana mineral que se fabrica en Europa también tiene certificaciones FM, no solo es un modelo en especial, cubre un abanico bastante amplio con el tema de los productos. Hoy por hoy también ya tenemos la certificación del ISOFORT, que es el panel que se lanzó este año al mercado. Entonces sí tenemos ya todo, o la gran gama de paneles tiene un modelo, tiene la certificación como tal Factory Mode. Es una pregunta, si quiero lo llore. Dice, en un data center se busca el enfriamiento de los equipos. ¿Qué tipo de panel se puede recomendar o de qué espesor? Y al mismo tiempo contar con resistencia al fuego. Depende también mucho de cuál es la temperatura que vas a manejar tú en tu data center. Como bien mencionábamos, hay data centers que tú tienes en tu empresa que consumen muy poca energía o tienes estos gigantescos data centers que consumen la energía de ciudades, ¿no? Dependiendo mucho de la resistencia que tú necesites o del ambiente que tú necesites controlar, pues tiene que ser la especificación. Con respecto a la resistencia al fuego, pues como bien comentamos, los paneles tienen certificación FM y además los paneles de lana mineral tienen otro tipo de certificación europea que ayudan o que emiten o que dicen que contienen el panel y tienen una alta resistencia al fuego. Entonces ya ahí depende mucho si tú quieres instalar un muro contrafuego, un muro solamente de aislamiento, puedes tener tú una recomendación de un panel de poliuretano, un panel de lana mineral o incluso ambos.
Pero aquí solo como comentario, ¿no? También se puede brindar esa asesoría a la elección del panel aislado. Digo, habría que conocer las necesidades de aislamiento que requiere el panel y digo, con mucho gusto ahí les podríamos ayudar a seleccionar el núcleo idóneo para ese tipo de soluciones o requisitos que llegan a tener estos mismos sistemas o edificaciones. Otra pregunta, para estas edificaciones, ¿qué espesores son los más utilizados en PIR, PUR y lana mineral? Digo, aquí es variable, principalmente, digo, lo idóneo es conocer la ubicación geográfica del proyecto y, bueno, ya con base en eso y en función de las normativas que hay, actualmente ya sean locales o internacionales, es que podemos ayudar a seleccionar, ¿no? El panel o la solución idónea, ¿no? Particularmente aquí con este tipo de materiales es que tienen un alto valor R en comparación de otras soluciones que podrán haber en el mercado. Por lo tanto, con menor espesor, podríamos brindar un valor R muchísimo más alto, ¿no? Entonces, sería en función de conocer la ubicación geográfica del proyecto para poderles proponer una solución bueno, un espesor. Y partiendo del espesor, también ir conociendo cuál sería el idóneo, ¿no? Dependiendo qué tipo de núcleo vamos a utilizar, ¿no? Pero bueno, podríamos empezar tal vez con 3 pulgadas, pero bueno, esto puede ser algo genérico, porque bueno, es importante conocer, ¿no? Las condiciones y la ubicación del proyecto y también qué normativas se están cumpliendo. Bueno, ya para base en eso, pues, proponer un espesor. Y bueno, serían todas las preguntas que tenemos en el chat. De todas maneras, la presentación se las vamos a hacer llegar a la brevedad. Y pues bueno, nuevamente los invitamos allá que nos sigan en nuestras redes sociales, donde pues bueno, se van a estar enterando de los siguientes webinars que vamos a estar impartiendo. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles ahí por el tiempo que nos brindaron. Y bueno, ahí quedamos a la hora. Muchísimas gracias por el tiempo. Que tengan un buen día.